Bienvenidos a todos los que conectan con nosotros esta noche para nuestro conversatorio de jueves de Coaching en el Mundo. Te agradezco montones que te hayas dado la oportunidad de estar aquí, aprender algo que es realmente valioso para ti. Y gracias, Alejandro, por acompañarme. Tenemos días de no compartir con nuestro público juntos. No, totalmente. Yo siempre muy feliz de estar aquí en estos espacios. Y bueno, sé que vamos a tener grandes cosas por compartir el día de hoy. Y adelante. Y en realidad les quería contar, porque conversando de algunas ideas de qué compartir con ustedes allá afuera, a mí se me vino la idea de que a raíz de los proyectos que uno a veces tiene en las empresas o de vida, han salido varias lecciones que podemos realmente extraer y que son aplicables a lo largo de muchas de las áreas que nosotros tenemos. Entonces, conversando con Ale, le decía, acompáñame y conversamos y desmenuzamos un poquito más estas 9 lecciones que creo que para cada uno de ustedes va a ser realmente especial porque lo podemos aplicar tanto a nivel de negocios, a nivel corporativo, a nivel familiar o incluso con nuestros amigos. Perfecto. Como bien lo decías, y de verdad me parece muy agradable estar aquí contigo con este propósito. Muy bien me lo dijiste. Hablaste de 9 lecciones de vida que nos van a aportar en varios espacios o campos de nuestra vida. Entonces, bueno, nuestro mayor propósito es poder aportar y ojalá sean de gran utilidad para cada una de las personas que nos escuchan. Y a grandes rasgos les cuento, los 9 que tenemos en vista son la comunicación efectiva, la adaptabilidad y la flexibilidad, el celebrar los éxitos y aprender de los fracasos, la construcción de equipos y de esa parte del liderazgo que viene con ellos, la resolución de problemas, la gestión de interesados. ¿Y qué son los interesados? Bueno, la gente que está interesada en las comunicaciones y los proyectos que tenemos en nuestra vida, la gestión de riesgos, cómo vemos los riesgos a largo plazo, cómo medimos nuestro tiempo, que es la número 8, y la número 9, la gestión de recursos, cómo hacemos con los recursos que tenemos y que necesitamos para poner en práctica muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida. Entonces, esos son los 9 puntos que tenemos. Bueno, perfecto. Y son 9 puntos súper importantes. Realmente cada uno de ellos hay bastante por decir. Vamos a tratar de extraer lo más importante de cada uno de ellos. Si de hecho opinan, nos van a generar sobre ellos, déjenlo por favor en los comentarios, que sería muy importante. Si tenemos donde anotar, mucho mejor, porque habrán cosas que nos van de verdad a poner a anotar y llevarlos, como siempre decimos, a la acción. Y teniendo en cuenta que son 9 puntos que vamos a ver digamos que voy a dar un adelanto aquí. Vamos a tener 3 programas para hablar de estos 9 puntos tan importantes. Vamos a hablar de 3 por programa. Entonces, hoy vamos a arrancar con 3 para que estén súper atentos y posteriormente vamos a compartir los otros 2 programas con los siguientes temas. Bien, Así que síguenos en el canal de Coaching en el Mundo y ponle a la campanita para que te alerten cuando esto va a estar disponible para ti. En realidad hay mucho de qué conversar, entonces, ¿qué tal si entramos en materia? La primera perfecto. lección es precisamente la comunicación efectiva. ¿Cuántos de nuestros proyectos personales, de nuestros proyectos de vida se vienen abajo porque yo no logré comunicarme con la gente que tenía alrededor? Y a veces son cosas hasta sencillas. Los amigos, veámonos para compartir, tenemos muchos días de no vernos. Pero no pusimos ni fecha, ni hora, ni a dónde, y de repente entonces ese plan no fue fructífero. Entonces la comunicación efectiva realmente aporta muchísimo a que cada una de nuestras metas, sean a corto, mediano, largo plazo, sean de diversión, de descanso o de superación, se nos pueden quedar atrás si no tenemos una comunicación efectiva. Pero Alejandro, te pregunto, para nosotros y para el público que nos escucha, ¿qué entendés tú por comunicación efectiva? Mira, para mí comunicación efectiva y yo comparto mucho el concepto que nos trae el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En su quinto hábito habla de procure primero comprender y después ser comprendido. Creo que arrancando nada más por esa afirmación, ya nos está diciendo mucho acerca de una verdadera comunicación efectiva. Es decir, estamos hablando ya de una comunicación empática,
me encantó mucho ese término, ¿sabes? Porque cuando hablan de comunicación empática, es escuchar con la intención de comprender, ¿sabes? Entonces, eso ya me abre para mí un camino importante con respecto a la comunicación efectiva, que uno realmente esté allí para comprender, ¿sabes? Lo que está diciendo la otra persona. Entonces, allí, desde allí saco yo el concepto de comunicación efectiva, basándome en este libro que comparto bastante. Y me encanta ese concepto de empatía porque va más allá de solo decir cosas, sino es escuchar para entender, pero también yo hablar o escribir, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de comunicación, de manera que me entiendan, ¿verdad? Y la persona que puede juzgar si me entendió o no es mi contraparte, ¿verdad? Entonces ahí es importantísimo también estar consciente de me comuniqué, cuál fue la manera más clara, dije todo lo que tenía que decir o me guardé información o más bien compartí de más y enredé las aguas. Todo eso tiene que ver con una comunicación efectiva y empática, ¿verdad? Porque yo quiero que la otra persona me entienda. Esa parte me parece espectacular. Absolutamente, en línea contigo. Y una de las otras cosas que yo siento que también viene con la comunicación efectiva es tener claro qué espero de la otra persona. Esa parte colaboración, ¿verdad? Que viene de poder comunicarme bien con alguien en mi vida, ¿verdad? Ya sea otra vez con mi mamá porque vamos a ir a tomar café juntas o con mis amigos porque vamos a ir a hacer un proyecto de ayuda social. Esa colaboración donde negociamos, donde somos capaces de tener acuerdos es sumamente importante, ¿verdad? De acuerdo, y fíjate que cuando ya hablamos, y lo mencionas tú, de realmente escuchar de una manera activa y fomentar la colaboración, es cuando ya empezamos nosotros a hablar de cómo nos estamos comunicando. Hay varios estudios acerca de esto, ¿sí? Tú vas a encontrar diferentes porcentajes de cómo, digamos, que sería una comunicación o un lenguaje apropiado para comunicarnos. eh, y hablan, el 10% son las palabras que tú dices, ¿verdad? El 30% es el tono en el cual lo dices, ¿verdad? Pero entonces el 60% es tu lenguaje corporal, el Exacto. cómo nosotros nos estamos comunicando. Y eso nos dice mucho de si estamos o no generando una comunicación efectiva. Fíjate que tú y yo estamos aquí conversando e inmediatamente te darías cuenta si yo no estuviese conectado contigo o poniéndote atención a lo que tú dices, ¿cierto? Quizás yo esté Claro. mirando hacia otro lado, esté aquí por acá mirando el celular, quizás pendiente de otra cosa, y eso hace que me desconecte en gran parte o totalmente del mensaje que tú me estás diciendo. Y muchas veces no somos tan conscientes de eso, por eso quisimos arrancar con, cuando hablamos de comunicación efectiva, entonces, de verdad, tener una comunicación adecuada, por eso lo empático, es decir, yo me conecto con la otra persona y estoy pendiente de estos puntos. Entonces, creo que es importantísimo que estemos al tanto de verdad de ese mensaje que tú me quieres expresar y que yo esté atento a la escucha para poder claramente responderte y que estemos bajo una misma línea. Incluso una de las llaves que yo hablo muchísimo de cómo abrir esa colaboración, porque esa palabra es muy bonita, pero ¿y cómo la mastico, verdad? De repente, Totalmente. la colaboración viene a raíz de estar seguro que te estoy entendiendo. Y eso se logra con hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estabas diciendo. Alejandro, te entendí bien que si mi corporalidad no está incluida dentro de mi conversación, no estoy siendo efectiva a la hora de comunicarme. Entonces, te replanteo lo que me acabas de decir para ver si era cierto, si te entendí o no te entendí. Otra manera de abrir esa llave de la colaboración es hacer preguntas un poquito más curiosas. Por ejemplo, ¿qué quieres decir con corporalidad? ¿Verdad? Porque de De repente acuerdo. es, ¿cómo hacemos corporalidad en un texto? Y ahora, por ejemplo, ahora hemos regresado a los emoticones, ¿verdad? A la parte jeroglífica de la comunicación para poder comunicarnos con gestos y con emocionalidad en un texto, ¿verdad? No es lo De mismo que yo acuerdo. te ponga solo ok, que te ponga ok con una carita feliz o que te ponga ok
con un dedo, ¿verdad? Con el thumbs up. Entonces, es interesante porque podemos incluir la corporalidad incluso en un texto. Mira, y perdóname que creo que te interrumpí un poco ahí, para empezar a llevar esto a la práctica y empezar a tener pequeñas lecciones para darnos cuenta que esto funciona y empezar a ver cambios, ¿no? Porque ese es el objetivo. Correcto. Bueno, primero déjame decirte que me encanta lo que dices las preguntas porque finalmente las preguntas promueven la reflexión, ¿de Ujú, acuerdo? Siempre es importante generarla. Y con el tema que estabas comentando, uno podría llegar a retarse a decir, pero voy a tomarme esta semana exclusivamente para observar la manera en que me hablo, ujú, observar los gestos de la otra persona, ver su corporalidad, escuchar mucho más su tono, estar más atento de eso. ujú. 5 días, a ver cómo me va, a ver qué puedo extraer de eso. Si empecé a escuchar de una mejor, o sea, empecé a ver que mi comunicación fluye un poco más y lo puedo estar llevando a la práctica. Con 5 días yo ya sé si este método que funciona, porque lo he probado, yo sí te cuento, para que quienes nos escuchan también lo lleven a la práctica y se den cuenta que esto es algo real. Esto es más allá de apoyarnos en un libro, de un conocimiento que tenemos por acá. La práctica es la que nos hace realmente llegar a decir que para hablar de comunicación efectiva hay que tener en cuenta los puntos que estamos tratando acá. Qué buen ejercicio, Alejandro. Y otra de las cosas que quiero invitar a nuestro público que haga durante este ejercicio es poner atención a los canales de comunicación. Yo le contaba a Alejandro ahora antes de que comenzáramos a grabar que en mi familia inmediata, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi cuñada y yo, tenemos dos diferentes chats. Y uno dice, ¿cómo otro chat? Pero en realidad es en favor y en servicio de la información que estamos compartiendo. Tenemos un chat que realmente es familia social y ahí van los memes, ahí van el ya voy de camino, ahí van que llevo, si llevo el postre, me explico. O sea, ese tipo de cosas del día a día de una familia. Pero hay otro chat que sabemos que si ese es el que se prende es porque hay información urgente, ni siquiera importante, sino urgente. Entonces, en el momento que hay una información en ese chat, ese canal se convierte en un acuerdo que ya tenemos que convierte nuestra conversación, nuestra comunicación altamente efectiva. Porque si, por ejemplo, yo me quedé varada y estoy en la lluvia y no tengo repuesto, yo mando un SOS a mi familia, estoy entalado, alguien que venga a rescatarme, es urgente que alguien aparezca, ¿verdad? No simplemente 3 días después que alguien me conteste un texto, ¿verdad? Entonces, el canal de comunicación y el acuerdo que yo tengo para esos canales, porque igual ahora tenemos muchísimos, que las llamadas de Zoom o de FaceTime, que el texto, que el email, ¿verdad? Porque incluso con colaboradores de la oficina también tenemos otros medios, ¿verdad? El Slack, el Teams, o sea, ahora tenemos una gran cantidad de herramientas y de metodologías de comunicación, la llamada por teléfono, qué sé yo. Entonces, tener claro y tener acuerdos de qué tipo de información se van a mandar, en qué tipo de canales, también me apoya muchísimo a tener una comunicación altamente efectiva. Absolutamente. Entonces ya tengo los parámetros que los miramos. Ahora es como yo administro esos recursos que tengo en temas de canal de comunicación. Y lo mencionas muy bien y yo también te compartía. En la familia también tenemos esa buena práctica de tener un grupo abierto para la familia y ya grupos más cerrados, por ejemplo, para temas administrativos, Uh -huh. que no competen, digamos, bueno, yo tengo 2 hijas, mis hermanos también tienen 2 hijos, entonces quizás son temas que no van en ese canal de comunicación, pero utilizamos otro. Y a nivel corporativo, ¿qué tan importante es de verdad? ¿Y qué tanto nos puede ahorrar también en términos de costos y cuando hablamos de una buena productividad? El entender que si voy a utilizar un mail es porque finalmente es el canal más adecuado que hacerlo. ¿A quiénes le copio? ¿A 20 personas? ¿A una persona? ¿A los interesados? De acuerdo a, desde el asunto del mismo correo, yo estoy siendo efectivo con ello. Correcto. Si es más rápido una llamada, lo que bien mencionabas es administrar esos canales y darme un tiempo para empezar a administrar esos recursos y ser mucho más efectivos con eso que hablamos de la comunicación efectiva. Entonces, fíjate que aquí, sobre comunicación efectiva, llevamos 2 puntos importantísimos, que es este tema de fomentar canales de comunicación abiertos y transparentes, Uh -huh. y dos, esa
manera de escuchar activamente y realmente hacer que sea colaborativa. Sí. Y otro punto muy importante es manejar las expectativas. Porque hay algunas personas que necesito que me contestes ya. Es muy diferente a cuando puedas, avísame si X, Y, Z, ¿verdad? O incluso por correo electrónico. Necesito una respuesta a finales de la semana. Es esa expectativa donde yo voy generando esos acuerdos con las personas, no solo me sirven a mí para comunicarme eficientemente, sino para que la persona se comunique eficientemente conmigo, ¿verdad? Porque digamos, sabemos que la comunicación tiene dos caminos, el ir y venir, ¿verdad? Entonces, generar esas expectativas muy claras, muy concisas, requiere que yo esté consciente de cuáles son mis necesidades para yo poder transmitir eso con calma y con claridad, que no necesariamente siempre lo tenemos. A veces nos quedamos enredados en avísame y es como, pero no me avisaste. Y dice, di, pero no me dijiste cuándo, ¿verdad? Entonces, ¿De acuerdo? el poder tener esa claridad de no sé, el tiempo, la hora, necesito que me llames esta tarde, prefiero conversar esto contigo por teléfono, no, ahorita no puedo, te llamo después, o sea, todo ese tipo de cosas específicas y de llenarnos de expectativas claras y concisas también nos llevan a ese paso de tener una comunicación altamente efectiva. Además que esas expectativas tú precisamente las abordas en la primera conversación que dijimos. Si Ujú. tú y yo vamos a trabajar, armamos, digamos, esa línea de comunicación. Oye, los emails los vamos a enviar de esa manera, si necesito algo, o sea, ojalá en el asunto del correo, 12 del día, ubicar esto, o sea, lo urgente, lo importante, y vamos a empezar a trabajar y vamos a entender todavía muchísimo más en todos esos canales efectivos que podemos llegar a potencializar. Correcto. Y creo que la última cosa sobre comunicación efectiva tiene que ver con revisar si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Porque de repente, yo te estoy llenando de correos y a la hora, Jocelyn, no me sirve que esta información me la mandes por correo. Prefiero que me llames y que nos pongamos de acuerdo. En lugar de leer 15 correos, es una conversación de 15 minutos. Entonces, De esa acuerdo. retroalimentación de ver, ¿funciona el sistema, las pautas, la expectativa, la transparencia, el canal? ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? Y lo hacemos en la oficina. En la oficina bastante sucede, pero ¿cuánto lo haces con tu familia, con tus hijos? ¿Cuánto de esa retroalimentación de me estás entendiendo o yo te estoy entendiendo o este canal es el correcto para ese tipo de cosas? ¿Cuánto lo haces con tus amigos? De acuerdo. O sea, aquí ya entramos, básicamente cuando hablas de eso es de tener un feedback, una retroalimentación efectiva en cuanto a cómo vamos nosotros con todo este tema de comunicación, ¿cierto? Pautas para mí súper importantes cuando tenemos un buen feedback, pues claramente tener un motivo honesto por el cual nosotros vamos a comunicar. O sea, que yo piense que realmente necesito sentarme contigo para que las cosas estén de una mejor manera, ¿cierto? Que exista un motivo genuino es una muy buena, un buen tip para cuando hablamos de un feedback efectivo. Claramente, dentro de ello, como bien lo mencionabas, ojalá tener hechos claros de por qué nos sentamos a hablar. Ejemplos, si tienes con fecha y hora, muchísimo mejor, porque es que eso le da, es diferente que yo haga suposiciones. Sí. Yo creo que es que no te estás comunicando bien, pero fíjate que no te estoy diciendo nada, o sea, realmente nada que te aporte. Te digo, mira, el mail que me escribiste el martes 3 de julio, 12 del día, no fue claro con respecto a, ya tú te pones en situación y como ves que realmente hay una manera honesta en la cual, o sea, hay un motivo genuino para que nosotros dos avancemos, pues va a ser muchísimo más fácil que nosotros nos comuniquemos en eso. O sea, es decir, ofrecer hechos va a ser muchísimo más fuerte que sencillamente generar otro tipo de cosas que nosotros podemos llegar a tener allí. Entonces, esa es una muy buena manera también de generar un buen feedback. Excelente. Entonces, así para resumir, porque si no, no vamos a llegar a los otros dos puntos del día de Vamos. hoy.
Para tener una comunicación efectiva, estuvimos hablando de que es importante tener canales de comunicación abiertos y que sean transparentes. Que yo, para que sea efectivo, tengo que escuchar muy bien y utilizar las llaves de la colaboración. Y tercero, que no solo yo tenga expectativas claras, sino que la retroalimentación, ese feedback sea absolutamente oportuno. Perfecto. Ahí está entonces cerrando el primer capítulo de comunicación efectiva. Entonces, como segunda lección de vida que tenemos para ustedes el día de hoy, la adaptabilidad y la flexibilidad. Entonces, coméntame, Perfecto. Ale, ¿cómo le entramos a esta? Porque hay muchísimo de qué hablar. Mira, no sé si te suena el nombre de Elizabeth Kubler. No, no la Y conozco. ella, fíjate que tiene algo muy chévere. Y cuando hablamos de adaptabilidad y flexibilidad, uno de los puntos es aceptar el cambio y estar abierto a nuevas ideas, ¿cierto? Entonces, para todos los cambios importantes que nosotros tengamos en todos los aspectos de nuestras vidas, ella plantea una curva, es decir, un escenario, diferentes escenarios por los cuales uno pasa cuando te recibes una noticia, vas a tener un cambio importante. Son los siguientes. Y tú me dices también si quizás te sientes identificada cuando te han dado una noticia importante la cual te genera cierto impacto. Recibes la noticia. Pues la primera reacción generalmente de uno o el cambio que uno vaya a tener es sorpresa o conmoción. Ujú, Entonces, uy, ¿no? ¿Qué está pasando? Negación. Es decir, empiezas a ver que eso que está pasando, no, o sea, yo vengo haciendo las cosas de determinada manera, me niego rotundamente a cambiar. O sea, ¿por qué tengo que cambiar si yo ya me sé esto? ujú. Listo. Finalmente, o sea, pegada a la negación está la frustración, Uh, porque hay frustración, digamos, detrás de ello. Cuando hablamos de la curva, por eso es que va dando como la curva ahí, digamos que ahí vamos y vamos bajando allí, frustración conecta muchas veces con el tema de tristeza, inclusive una depresión ahí, porque fíjate que hay un vacío sobre el cambio que genero. Posteriormente, cuando ya estás en tristeza o estás en depresión, ¿qué hay que hacer después de eso? Empezar a subir. ujú, Les da dos puntos importantísimos ahí que el siguiente ya es bueno, la vivencia. Debo convivir con esto. Empiezo ya a abrir un poco más los ojos. Empiezo a decir, bueno, ¿de qué se trata este cambio? ¿De qué se trata esta situación? Y finalmente va a estar la decisión de tomarlo y ya en este caso, cuando tú tomas esa decisión, pues ya básicamente lo integras. ¿Listo? El éxito de esta curva que me parece genial es que tú identifiques que estás en alguno de los puntos para poder avanzar. ujú. Ah, es normal que pase esto, para yo seguir avanzando. Entonces, esa es la curva del cambio que propone precisamente Elizabeth y me parece súper genial y súper universal para que nosotros podamos entender ese primer punto de aceptar el cambio y estar abierto precisamente a nuevas ideas. Sí. Y a mí me llama mucho la atención también porque cuando hablamos de estar abierto a nuevas ideas, muchas veces nos quedamos con el así lo hemos hecho siempre. Entonces, Normalmente, hay una historia que pues vos y yo la hemos comentado ya varias veces. Estaba la muchacha, la mamá le estaba enseñando a cocinar su pedazo de carne. Y entonces le estaba enseñando a adobar la carne y la temperatura del horno y algunas otras cosas. Y el pedazo de carne, la mamá le cortó la punta izquierda y le cortó la punta derecha y lo metió en el Pyrex. Y la muchacha, pues evidentemente muy curiosa, le hace, mamá, ¿por qué le cortas las puntas? Y hace, no sé, así me enseñó mi mamá. Claro, ella no se quedó con la duda. Se fue y le tocó la puerta a la abuelita algunos días después y le preguntó, vale. abuelita, ¿por qué le cortamos las dos puntas a la carne? ¿Verdad? O sea, ella no estaba entendiendo. Y la abuelita se muere de la risa y se vuelve y dice, no es por nada en específico, es que el horno que yo tenía en aquel entonces era muy chiquito y el Pyrex que me cabía dentro de ese horno también era pequeño. Entonces, para que el pedazo de carne me cupiera, yo le cortaba las dos puntas. Entonces, entonces no tenía ningún sentido. Si el horno ahora es más grande, yo puedo poner el pedazo completo. Así que es interesante darnos cuenta de que si cuestionamos lo que creemos que es como tiene que ser.
¿cuándo fue la última vez que te dijiste, yo creo esto porque ya me lo pregunté? ¿O hay otra manera de hacer esto? Si alguien viene con una idea nueva, yo lo resisto porque nunca lo he hecho de esa manera. ¿O realmente me quedo curioso de decir, qué méritos tiene la idea que me acaban de proponer? ¿Verdad? Porque si la persona Perfecto. se le ocurrió por algo, será, o sea, ellos vienen con otro contexto, ¿verdad? Digamos que el marido de esta muchacha hubiera dicho, pero ¿por qué estás cortándole las puntas a la cara? O sea, se genera toda una controversia a raíz de algo que deberíamos cuestionarnos, porque la perspectiva de otra persona a raíz de su cultura, su enseñanza, incluso de su industria, o el primo que viene del extranjero, que ya trae otra opinión, que, ¿verdad? Al tener otros compañeros del colegio o de la universidad, de repente se abrió otras perspectivas, podemos de repente agarrar y decir, curiosamente preguntar, ok, contame un poquito más, ¿por qué pensás esto? ¿Qué es lo que ves? Entonces, de repente las nuevas ideas ya no parecieran tan invasivas o tampoco de que me están atacando mi espacio, ¿verdad? Entonces, de repente es un espacio muchísimo más lindo y si aplicamos las técnicas de la comunicación que acabamos de hablar, que podemos estar abiertos a esas nuevas ideas desde una curiosidad y desde una escucha. Ahora, la persona inteligente puede escuchar una idea nueva sin necesariamente entretenerla, o sea, no tiene que estar de acuerdo con ella para cuestionarla, para desmenuzarla, para ir un poquito más allá, a ver si De realmente le acuerdo. funciona. Entonces, es importantísimo Sí, no solo estar abierto al cambio, sino también estar abierto a esas ideas nuevas, cuestionándome por qué a veces genero esa resistencia. de acuerdo. Y fíjate que ahí pusiste el ejemplo totalmente en práctica de si no hubiese hecho preguntas, las generaciones siguen y siguen, digamos que generando, digamos, ese corte a la carne, eh, digamos que ya lo llevaría como una tradición. Llega precisamente el tema de las preguntas, de la curiosidad, y hace que eso se vaya nuevamente a la raíz para hacer una afirmación y cambiar nuevamente, digamos, esa creencia cambia en ese momento, ¿sabes? Entonces, aceptar ese cambio y estar abierto a nuevas ideas nos conecta con eso y abordemos otro tema que también está pegadito ahí, que es precisamente cuando ya tengo eso, ¿qué hago? Ajustar planes y estrategias según sea necesario. Para ese ajuste o a ese momento que yo también tengo de cómo me estoy comportando en este momento, para mí hay tres preguntas que yo puedo hacer importantes para poder avanzar sobre eso. Yo cojo mi cuaderno, puedo dividirlo en tres secciones y me hago estas tres preguntas. Bueno, ¿qué de lo que tengo puedo mantener? Ujú, ¿Cierto? Puedo mantener, lo estoy haciendo bien. Tres simples preguntas. La segunda, ¿qué debería empezar a tener? ujú, Ya sabe que ya sabiendo que voy a mantener, ¿qué debería empezar a tener? Y la tercera, ¿qué debería estar dejando yo atrás? correcto. Entonces, fíjate, ¿qué debo mantener? ¿Qué debo empezar a tener? ¿Y qué debería dejar atrás? Esas tres preguntas me plantean una estructura para decir, bueno, ¿cómo ajusto los planes? ¿Cómo genero nuevas estrategias que sean necesarias en tres simples pasos? Bueno, es interesantísimo que utilizaras ese modelo porque justo esta semana estamos en reuniones de administración en la oficina y justo es ese modelo el que estamos utilizando. Ah, Entonces, para que perfecto. veas lo bonito que sirve en niveles corporativos, pero también nos sirve en nuestra vida personal. Ahora, una de las cosas que creo que a veces nos falta en nuestra vida personal es tener esa claridad de hacia dónde voy. Y otra vez, puede ser una meta ¿verdad? De hoy en la mañana para el final del día, puede ser una meta de diversión o de descanso. O sea, no necesariamente las metas, te estoy hablando de esos grandes sueños que tenemos como personas. Pero si yo no tengo la meta clara, esa estrategia no la tengo clara y por ende no puedo hacer los ajustes para que algo salga. Te pongo el ejemplo, por ejemplo. Eh, con mis amigas del colegio. Nos vemos por lo menos 4 veces al año, desde hace 25 años. Y de repente ¿cuál es el propósito? El propósito es vernos, el propósito es compartir. Entonces, durante la pandemia, al igual que muchos de nosotros, dijimos, ok, llamada de Zoom. ¿Me Ok, explico? Entonces, de repente
cambió la estrategia, porque antes nos tomábamos un cafecito, ¿verdad? De repente en ese momento, a raíz de circunstancias que no estaban a nuestro favor, ok, nos vemos y nos tomamos el cafecito por Zoom. Porque mi intención, mi estrategia, mi meta es mantener una conexión con estas mujeres. Pero sucede también en otras circunstancias. Por ejemplo, si mi meta o nuestra meta como familia, por ejemplo, es vender la casa de la abuelita, ¿verdad? Porque ya la abuelita se pasó a vivir con la tía. ¿Cómo cambio esas estrategias? ¿Este corredor me sirve? ¿No me sirve? O sea, ese cambiar planes, el ajustar estrategias, va a ser mucho más sencillo si yo tengo esa meta muy, muy clara, porque no cambio la meta, cambio la estrategia. Exactamente. Dice algo súper importante. Y no me voy a tener en esto, pero mira, todo lo que yo le digo con respecto a lo que, cuando hablamos nosotros de las cosas que quiero hacer, de los proyectos que tengo, la energía que debo llevar, diferentes autores conectan mucho con esto y es que si tú no tienes un propósito de vida claro, difícilmente vas a conectar con el resto, digamos que, de etapas de tu vida. Esto merece otro capítulo, hablar de propósito de vida, ¿sí? Sí, claro. Pero créeme que es el centro cuando hablamos de conectar el resto de cosas que yo hago en mi vida. O sea, ese es como el centro, pues el propósito, yo decir, ¿por qué yo estoy aquí o por qué yo estoy aquí en la tierra? Llamémoslo así. Entonces, Sí, 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 ahí sí. te conecto a eso. Entonces, bien, me gustó eso ya como cerraste esa partecita de cuando yo ajusto estrategias y según sea necesario, pues para avanzar. Hay otro tema dentro de este capítulo que es aprende los errores y mejorar continuamente, ¿sí? ¿Qué tema es más duro? Y, Porque es admitir que las cosas no están saliendo bien. pero mira, te voy a también dar como unas preguntas sobre eso. La anterior eran tres, acá son cuatro preguntas que te centran precisamente a empezar a ver cómo empiezo a evolucionar con eso, ¿sí? Y se conecta muy bien. Vamos a hablar de nuevas lecciones, pero esas son lecciones que ya tengo aprendidas. Cuatro preguntas nuevamente. Lo mismo. Cuando yo empiezo a mirar esto, digo, ¿qué debería yo mantener? Esos elementos positivos que yo debería mantener y que me están sirviendo y que yo sepa que sí, los anoto, los voy continuando ahí sin problema. ¿Qué tengo que aceptar? Es decir, hay cosas, no todas las cosas nos van a gustar, pero hay que aceptarlas, ¿cierto? Eh, y debo convivir con ellas. ¿Qué cosas debo aceptar? Perfecto, y que definitivamente no voy a eliminar. Que conecta con el tercero. ¿Qué sí puedo eliminar? O Ujú. sea, que realmente yo puedo llegar a eliminar esos elementos negativos que no me hacen crecer y que yo debo soltar. Y la cuarta invita precisamente a mirar un poco más hacia el futuro y qué debería yo empezar a crear. Entonces, básicamente, cuatro aquí, qué debería mantener, qué debería aceptar, qué debería eliminar y definitivamente esos elementos que yo debería crear ya para empezar a proyectar un futuro. Entonces, con esas cuatro preguntas, creo que se nos puede hacer más fácil el hecho de aprender de los errores y mejorar continuamente. Y Alejandro, también quiero profundizar un poquito más, porque incluso, y nosotros como coaches lo vemos bastante con nuestros clientes, ¿cuál es la historia que me cuento yo sobre equivocarme? ¿Y cuál es mi relación, verdad? A nivel ya de cómo me veo yo y cómo veo a los demás cuando hay una equivocación, cuando hay un error, cuando hay un mal paso o cuando los resultados, por más que hicimos todo bien, los resultados no se dieron. Y es interesante porque el aprender a manejar la separación de quién soy versus el resultado de las cosas me permite a mí también en leer los errores como feedback y no como un título que yo tengo que guindarme al cuello. Entonces, una de las cosas que trabajamos en coaching para aquellos que lo requieran, trabajamos esa relación con quién soy yo versus cuáles son mis resultados y cuál es mi relación con equivocarme, con tener errores, con intentar y que no suceda. Entonces, porque el poder reconocer, el procesar los sentimientos, porque también eso es otra, ¿verdad? Procesar los sentimientos negativos que vienen de los errores o de las metas no cumplidas, también nos pueden guiar como lecciones de vida
precisamente a utilizar esos errores como lecciones aprendidas. La mejora continua que viene de estar consciente de esos pasos que nos acabas de dar, ¿verdad? O sea, una vez que yo reconozco de dónde estoy y que algo no salió bien, tengo la capacidad de entonces poner en práctica la parte más mecánica de cómo salgo de aquí, que es fueron los pasos que tú nos diste. Oye, me gustó eso que dijiste lo voy a extraer de esta manera a ver si estamos en esta misma línea. Para mí un error entonces es un error cuando no hago nada al respecto y se queda ahí. Eso también es un error. Lo transformo en lección teniendo en cuenta esa explicación que finalmente das, sumo precisamente a eso. Un error es un error cuando lo dejo quieto y no aprendí nada de él. Se convierte en lección cuando hago precisamente esa reflexión, llevo a la acción eso que estamos hablando e inmediatamente se convierte en una lección de vida. Exacto. Y es Perfecto. interesante porque nos permite seguir caminando hacia adelante en la vida, ¿verdad? En lugar de quedarnos pegados en una situación que quizás no estamos resolviendo. En cambio, con el coaching, con estas lecciones de vida, esa es la idea, ¿verdad? Pegarnos el empujoncito para que podamos seguir caminando en la vida. Perfecto. Entonces, fíjate, abordamos dos. Comunicación efectiva, vamos con adaptabilidad y flexibilidad, que es lo que acabamos de charlar. Y pienso que podemos cerrar este primer capítulo con broche de oro, que es celebrar el éxito y aprender de los fracasos. Que calza muy bien con lo otro que estabas diciendo, ¿verdad? Porque el celebrar lo que sale bien y el aprender de lo que sale mal significa que yo no desperdicié ningún momento ni desperdicié ningún recurso. Todo ¿De lo que me acuerdo? sucede en la vida me sucede a favor mío. En el De momento que acuerdo. yo entiendo que cada uno de los éxitos y cada uno del feedback de las lecciones aprendidas es a mi favor. Entonces yo creo que es una de las ideas que podemos llevarnos precisamente con esta relación de celebrar éxitos y de aprender de nuestros errores o de las lecciones aprendidas. Perfecto. Mira que en este capítulo, que es reconocer y apreciar los logros, generaba yo una reflexión sobre ello y empezaba yo a entender que, bueno, no solo celebras un logro cuando recibes un trofeo, cuando recibes quizás una compensación monetaria, cuando recibes un certificado. Digamos que esos logros pues son importantísimos, pues porque son muy tangibles ahí, pero creo que es importante acostumbrarse a siempre reconocer hasta la más mínima tarea y en el momento preciso. Si tú haces algo bien, Josie, yo debería reconocértelo de inmediato. Oye, me encantó la manera en que comentaste el programa, cómo lo transmitiste, te felicito por ello. Si es en el instante, si es en el detalle, si es en el ahora, va a ser muchísimo más potente ese reconocimiento, tanto para ti como para mí inclusive también, porque puedo quedarme con, no sé si te ha pasado alguna vez, oye, qué buen servicio recibí y se te fue el momento y no lo dijiste y ya no sabe lo mismo pasado el tiempo. Entonces creo que no solo reconocer los grandes triunfos, llamémoslo así, sino creo que reconocer cada una de las pequeñas victorias que tú puedas reconocer en ti mismo. Estamos hablando de que eso es para nosotros y para cualquier proyecto que tengas. Reconócete cada logro que tú tengas, por mínimo que creas que sea, eh, y también, y mejor aún también, hacia los demás. Entonces, en esa parte del reconocimiento creo que hay mucha reflexión. Y quiero agregar algo que ahorita no me acuerdo el autor donde lo leí, pero él decía cuando me felicito yo, agregarle la corporalidad. No es lo mismo que yo en mi mente diga, bien hecho, a que yo regrese de correr en la mañana y es la tercera mañana que salgo y yo entre a mi casa y diga, sí, lo logré. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo procesa de una manera muy distinta. Entonces, especialmente nosotros mismos, felicitarnos. La misma Mel Robbins dice, date un high five, ¿verdad? Es ese tipo de corporalidad nos ayuda muchísimo a generar esas conexiones positivas en el cerebro. Genera dopamina, genera serotonina en nuestro cuerpo que también nos ayuda muchísimo a ir juntando las bolitas blancas, más bien. Y entonces de repente yo al final del día dije, ¿por qué me siento tan bien? Porque logré A, logré B, logré C, aunque sean esas cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces
creo que agregarle la corporalidad, incluso la verbalización de bien hecho, es bien interesante el efecto que tiene incluso dentro de la parte física, de cómo nos felicitamos en esos momentos. Oye, conecta súper bien con lo que hablábamos de esa comunicación efectiva, que el 60% es precisamente esa corporalidad que yo genero. Es decir, si estamos nosotros acostumbrados consciente o inconscientemente a verlo y observarlo, pues va a ser muchísimo más potente. Entonces, reconocer y aprender los logros es súper importante para arrancar este punto. Y hay otro que es reflexionar sobre los fracasos, identificar esas áreas de mejora, ¿cierto? Generalmente, cuando hablamos de estos temas, el primer detractor que uno tiene es el que uno está mirando al espejo, ¿sabes? Porque precisamente cuando hablamos de darnos duro, entonces lo hacemos de cierta manera. Entonces, digamos que en este punto, claro que es importante ver esas áreas de mejora que yo tengo, pero también tengo que saber que debo hablarme con un lenguaje sobre los temas que yo tengo, pues realmente inclusive como lecciones de vida, ¿cierto? Esas cosas que no hice de cierta manera bien, para convertirlo en una lección de vida y para poder avanzar sobre eso. O sea, aquí básicamente es un tema de, casi que su título lo dice, ¿cierto? Reflexionar, pensar un poco más allá de esas cosas que no hice tan bien y poder avanzar. Digamos que sobre eso, esto se me viene a la cabeza que tenía como para compartirte en este pedacito. Y quería agregarte a eso, Alejandro, incluso la parte de la comunicación efectiva que hablábamos al inicio. Sí, porque la rata que a veces tenemos dentro de nuestra cabeza, hablándonos a nosotros, puede ser detrimento, ¿verdad? Porque hay dos tipos de personas, los que ignoran los fracasos y no les ponen atención y no hacen nada y nunca aprenden, o más bien del otro lado del péndulo, aquel que se da durísimo y en verdad no logra procesar, yo soy malo, yo, ¿verdad? O sea, tiene una conversación altamente tóxica consigo mismo. Entonces, una de las recomendaciones que yo tengo para el público que nos está escuchando es, si no le hablarías así a tu mejor amigo, no te permitas hablarte a ti mismo de esa manera. Porque nosotros tendemos a ser muy malos en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, tener ese filtro de, si yo no le hablaría a Alejandro así, yo no debería permitirme yo tener ese tipo de conversación interna. De acuerdo contigo. Oye, estaba pensando un recomendado para este capítulo. No sé, seguramente has escuchado este libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El primer libro que recomiendo. Este libro, si hablas de comunicación efectiva, para mí lo tiene todo con respecto a esto y muchísimo más profundizado, con ejemplos tangibles de por qué es tan importante realmente todo ese tema de comunicación. Sobre esto hay podcasts, Muchísimo. hay resúmenes, les recomiendo el libro, pues si de pronto no están tan habituados a tomar libro, no hay problema porque hay podcasts sobre estos, sobre los puntos importantes de comunicación. Ese sería un recomendado para mí sobre todo ese tema de comunicación, este libro. Te cuento que se escribió en 1936 Ya va a y cumplir aún 100 si tú lo años. lees, y si tú lo lees hoy en día, parece que lo hubiesen escrito el día de ayer. O sea, eso es tan vigente que por eso los invito a que se peguen una miradita de un video, un podcast sobre este libro y de seguro se van a conectar bastante. Bueno, ese era como un recomendado y una cápsula aparte que se me vino a la Muy cabeza, bien. pero me encanta eso que cerraste sobre el tema de esa reflexión que uno debe llegar a tener. Entonces, reconozco, reflexiono y hay una parte de crecimiento, ¿verdad? Esa parte de crecimiento, Alejandro, miras qué interesante. Me pasó a mí, yo tiendo a brincar como a lo que sigue, como muy rápido. Y una vez uno de mis coaches me decía, Jocelyn, al cerrar los ciclos, reconociendo y aprendiendo, también le da a tu cerebro chance de terminar de empacar lo que acaba de suceder. Porque de alguna manera queda como un hilo suelto. Si yo brinco al siguiente tema, si yo brinco al siguiente proyecto, si yo brinco hacia la siguiente actividad.
Entonces, es esa parte de reconocer los éxitos, de ver que sí funcionó, me permite también extrapolar eso para otras cosas, ¿verdad? Ok, esto me funciona, me gusta cómo sale esto. Cuando yo soy así, me funcionan las cosas. O, como decías vos hace un rato, también encontrar las áreas de mejora de, ok, si yo quiero que Alejandro me entienda, requiero A, B, C. Pero a nivel general, el darme el chance de celebrar los éxitos y de aprender las lecciones también me da chance de cerrar ciclos. Cerrar un ciclo otra vez puede ser de una meta micro o de una meta gigante, puede ser de una actividad chiquitita a una actividad que ha sido meses en hacer. Me da chance de darle una conclusión y poder de alguna manera también darle tranquilidad a mi mente, a mi cuerpo, de que eso ya está terminado. Entonces, para mí fue una lección hermosísima de darme el chance de celebrar y de aprender las lecciones. No, pero perfecto. Y ahí conectas muy bien de el tema de crecimiento depende de eso que bien mencionas. Y déjame sumar algo a nivel general. Y créeme que cuando uno mira, de pronto lo que hablamos el día de hoy de comunicación efectiva, de adaptabilidad, de todo ese tema de celebrar el éxito, todo es un proceso. No hay un momento perfecto para hacer las cosas, no nos va a salir de primera vez. Esto realmente tiene un tema de llevar la acción, de empezar a practicar, aborda algunos de los puntos, quizás lo que te decíamos hoy, el reto de ponerme a escuchar una semana, a ver exactamente cómo se comporta el resto del mundo, a ver qué cambio tiene, tres, cuatro preguntas sencillas con respecto a esos cambios que yo debería llegar a tener para, no me involucro tanto, pero tres preguntas, cuatro preguntas son suficientes para ello. Y me quedaría con eso que mencionaste de un error solamente es un error cuando yo no hago nada al respecto, pero cuando hago algo al respecto, realmente se convierte en una lección de vida. Es decir, eh, nuevamente evocamos a que todo, exclusivamente todo, depende de las decisiones y de las acciones que yo siempre tomo en mi vida. Correcto. Entonces, en cualquier momento puedes hacerlo y la invitación es a que lo llevemos a la acción. Exacto. Y bueno, como hay más que tratar y lo vamos a ver en próximos episodios de estas 9 lecciones de vida, yo quería agradecerte, Alejandro, porque la verdad es que poder comunicarnos nosotros, el poder también traer adaptabilidad y flexibilidad y cada vez que nos conversamos, ver qué está funcionando, qué no está funcionando y seguir adelante. O sea, cada uno de nosotros tiene esa ventaja de que si nos seguimos movilizando hacia adelante, aunque sea pasitos bien pequeños, podemos lograr esas metas que nos hemos propuesto. Ya vamos por mitad de año, ya vamos cerrando algunos capítulos, comenzando la segunda mitad del año y tenemos esta chance de poner estas herramientas en práctica. Así que gracias por meterte conmigo en esto, comprarme la idea, porque realmente ha sido muy, creo que muy valioso compartir contigo, pero también con nuestro público. Gracias a ti, porque también te lo mencionaba, el aporte primero, créeme que es para mí y me encanta sobremanera que realmente esto genere la ayuda para alguien, quizás algunos de los puntos que hablamos le sirvan. Entonces, ese es el propósito también que nosotros tenemos como coach en el mundo. Es que bueno que lo mencionas. Y fíjate que sí, estamos conectados de diferentes ubicaciones. No estamos, tú estás en Costa Rica, yo estoy aquí en Colombia. Y eso nos hace entender de verdad que independientemente de cualquier cosa, pues somos seres humanos, nos conectamos. Y bueno, me encantó estar en este primer capítulo, primer espacio, y nos veremos en la parte 2 con los tres puntos que siguen totalmente. Así que muchísimas gracias, gracias a ti que nos has puesto atención. Déjanos tus comentarios de qué fue lo que te llamó la atención, qué podemos ayudarte para poner en práctica. Y acuérdate de darle el botoncito a la campanita para que te alerten cuando salen los otros 2 capítulos de esta serie que vamos a llamar las 9 lecciones de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pases buenas noches.